palabra en este grupo. Pedimos desde lo alto tu compañía y tu dirección, que el mensaje expuesto por la persona escogida sea palabras de vida para vida eterna. Bendice este grupo y a todos los familiares a quien pertenecemos, que sean oídas tu voz a través de tu palabra. Abre nuestra mente, nuestro corazón, danos ojos de entendimiento para poder entender lo que tú nos quieres decir a través de tus mensajes divinos. Te lo pedimos y te lo rogamos sin ningún mérito, Señor, solo confiando en el sacrificio tan grande y maravilloso que hizo tu Hijo, nuestro Señor Jesús, en la cruz. En ese nombre bendito te rogamos. Amén, amén. Bien, tenemos otra vez al pastor Saúl, quien va a estar dirigiéndonos en el tema que él ha titulado la vida del que ha crucificado, creo que es el tema, ¿no? Bueno, el pastor ya nos va a explicar esto que continuamos con Romanos, me imagino. Pastor, que Dios lo bendiga y lo utilice. Gracias. Bendiciones, hermano, a cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar hablando acerca de viviendo la vida crucificada. Y está basado en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Una de las preocupaciones centrales que todos nosotros tenemos es cómo el hombre puede ser justificado delante de Dios, cómo nosotros podemos llegar a ser aceptables delante de Dios, cómo podemos tener reconciliación con Él, la seguridad de nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Porque si nosotros no encontramos respuesta a esas preguntas, la vida cristiana realmente no es una vida saludable. Al contrario, va a ser una vida que nos va a dañar. Yo a veces he enseñado, ¿no?, que gran parte de los efectos negativos que existen en muchos creyentes se debe a la iglesia. Y se debe precisamente al hecho de la enseñanza que ha recibido. Y esto es uno de los temas, esta idea del Cristo crucificado, de nosotros crucificados, es una de las ideas que al no ser presentada correctamente ha sido de daño a la iglesia. Y nosotros necesitamos entender qué significa vivir la vida crucificada. Y estoy utilizando un título que quizás yo no lo presentaría de esa manera o utilizaría esa forma de expresar, pero lo estoy utilizando a propósito. Lo saqué de un tema predicado por un pastor bautista llamado Charles Stanley. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado. Y él escribió en uno de sus artículos acerca de lo que significa vivir la vida crucificada, y lo llamo de esta manera, viviendo la vida crucificada. Y vamos a ver cómo lo interpreta y vamos luego a ir a Pablo. A mí me gusta siempre contrastar la enseñanza bíblica con la manera en que se viene enseñando en el mundo cristiano. Yo creo y estoy convencido que es en el choque de estas ideas donde nosotros podemos extraer la verdad. Muchas veces cuando se predica la verdad simplemente sin condenar el error, las personas le dan una interpretación totalmente equivocada a lo que se le está enseñando. Y por lo tanto es importante ponerla en contraste. Y eso es lo que estamos haciendo en esta ocasión también. Y este autor, Charles Stanley, habla de una mujer que llama Sara. Y dice que ella recibió a Cristo cuando era muy niña y estuvo tratando de andar con el Señor desde entonces. Pero aun cuando ella asistía a la iglesia y servía al Señor de diferentes maneras, por los últimos 20 años había estado luchando con un problema particular que ella tenía, que le causaba mucho estrés. Según el relato, era un tipo de pecado que ella estaba luchando contra él, pero siempre se veía derrotada por este pecado. Y por las noches, pues entonces se sumergía en esta angustia torturante de su conciencia ante sus fracasos. Y en esencia yo creo que esa es la experiencia de todos nosotros que hemos vivido bajo esta mentalidad, en donde se nos ha hecho pensar que nuestra relación con Dios va a descansar en cuánta fidelidad yo muestre o cuánta rectitud personal yo desarrolle en mi vida. Yo no estoy en contra de el vivir para la gloria de Dios y tratar de vivir lo mejor posible, el mejorar nuestros caracteres, el luchar con todas nuestras tendencias pecaminosas.
Yo creo que eso es propio de todo creyente. Lo que estamos en contra en este momento es este tipo de interpretación que se le da a ciertos pasajes bíblicos. Ya nosotros la semana pasada estuvimos viendo Romanos 6, hoy vamos a ver Gálatas capítulo 2, versículo 20, vamos a estar enfocándonos en particular. Ahora nota la respuesta que Stanley le da a esta señora que le llama Sara. Dice, lo que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas, Él, Cristo, lo hace en nosotros cuando nos rendimos a Él. Ganamos nuestra victoria sobre el pecado no tratando con más intensidad, sino permitiendo que el poder de la resurrección de Cristo fluya por nosotros. Cuando genuinamente aceptas por la fe que Cristo está viviendo a través de ti, transformará cada aspecto de tu vida. Así que ese es el consejo que él le está dando a ella, ¿no? Y luego dice, es crucial darte cuenta que tú andas con el Dios omnipotente dentro de ti. No hay nada que el diablo pueda lanzarte que Cristo no pueda vencer. Al permitir que Él se encargue de la tentación, tú experimentarás su victoria. Si confías en Cristo, Él se apresurará con su poder sobrenatural y traerá victoria sobre cualquier sea la tentación que estás enfrentando. Muy bien. Y luego termina con la nota diciendo, quizás la razón por la cual no te es posible vencer el pecado en tu vida es porque tu vieja naturaleza pecaminosa nunca ha sido crucificada con Cristo. Bien, ahora, yo le digo, yo pasé por todas estas experiencias porque nosotros vivimos en ese ambiente. Y después de retirarnos, por las noches nosotros entrábamos en este estado de depresión porque nosotros habíamos visto que la victoria no era tal victoria. Al contrario, habíamos vivido una vida de fracaso. Y yo creo que toda persona que lee esto que Stanley escribió, la pregunta que él se hace es si él en verdad es un creyente genuino. Porque si ser un creyente genuino significa que Cristo va a alcanzar en nosotros la victoria sobre el pecado, y yo no tengo tal cosa, yo no veo tal cosa, entonces eso significa que yo no soy un creyente genuino. Así que por eso es importante nosotros estudiar esta temática, porque nos permite saber verdaderamente en dónde descansa la seguridad de nuestra aceptación para con Dios, sobre qué base es que Dios realmente nos ha justificado y por lo tanto podremos disfrutar de paz y de seguridad, que es tan importante para toda verdadera adoración, donde no hay una adoración que está fundada en la vida que Cristo vivió a favor de todos nosotros. Nuestra adoración nunca va a ser una adoración genuina, porque va a estar basada más bien en mi intento por agradar a Dios, y hasta que yo no logre agradarlo, yo no podré nunca decir gracias a Dios realmente. Gracias a Dios ni por la salvación y gracias a Dios por la victoria, porque tal cosa en mí no se refleja. Bien, yo quiero hacer una aclaración antes de entrar de lleno a la temática, es que hoy no vamos a tocar todo cuanto Pablo dice en este versículo. Creo que es el versículo un poco más complicado desde el punto de vista de las enseñanzas que trae, y creo que es importante tratar de desmenuzarlo un poco más. Así que nos vamos a enfocar más bien en este aspecto de la vida crucificada, ¿no? El Pablo crucificado que él menciona aquí en este versículo. Creo que hay un énfasis del apóstol Pablo en estos versículos sobre la fe de Jesús y qué significa Cristo vive en mí. Y yo quisiera tocar eso separado, esta idea de Cristo vive en mí, porque Pablo habla aquí de todo esto, este Cristo que vive en él. Y vamos a tratar entonces de abundar un poco más sobre qué significa esto que Pablo dice, Cristo vive en mí, que como dije, es parte del versículo que vamos a estar estudiando. Así que si usted ve que yo no toco estos aspectos, no es porque los he ignorado, sino porque creo que requieren un poquito más de estudio, de poder abundar más en lo que la expresión realmente significa. Así que vamos entonces a tratar de entender lo que Pablo dice. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bien. Así que lo que vamos a enfocarnos en esta ocasión es en esta parte del versículo que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo ya yo,
Y luego entonces iremos a lo que Pablo dice cuando afirma, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que esos son los elementos. Vamos a sacar, más vive Cristo en mí, y lo vamos entonces a estudiar con más profundidad la semana que viene. Bien, vamos a ir al contexto. Todo versículo tiene un contexto. Y uno de los problemas que usted encuentra con este tipo de enseñanza que estamos viendo que Stanley representa, es que por lo general se sacan los versículos fuera de contexto. Se le trata de dar a la Biblia un significado más subjetivo, más de la experiencia, más místico del Cristo morando en nosotros y lo que sucede cuando este Cristo entra a nosotros con su poder y lo que nos permite hacer, cómo nos permite hacer cosas sobrenaturales, todas estas cosas. Cuando hablo de cosas sobrenaturales no estoy pensando en hacer milagros o señales, estoy pensando más bien en lo milagroso de nosotros poder vivir una vida victoriosa, donde ya no pecamos, porque este Cristo dentro de nosotros es el que está haciendo todas estas cosas. Así que el ser humano se pierde ante una enseñanza como esta, y ya no es el hombre quien obedece, es el Cristo interior quien obedece, y ahí es donde viene el peligro. Y tiene muchas razones por las cuales esto es una enseñanza peligrosa, y hay muchos que le han llamado una enseñanza herética ante lo que se afirma con todas estas expresiones. Pero como dije, la semana que viene vamos a andar un poco más sobre esto. Entonces, ¿qué es lo que significa vivir esta vida crucificada? Bien, el contexto nos dice con claridad de qué el apóstol Pablo está hablando. El apóstol Pablo coloca esta expresión o este versículo, versículo 20, en el contexto de lo que pasa en básicamente en todo el libro, pero en particular en el capítulo 2. Y en el capítulo 2, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Encontramos básicamente dos bandos, o podemos decir tres. Está el bando de los judaizantes, está el problema de Pedro, y está el apóstol Pablo, que viene a refutar tanto uno como otro. Así que ese es el contexto inmediato que nosotros tenemos. ¿Cuál es la temática que se desarrolla? Porque usted tiene que interpretar el versículo a luz de la temática que se desarrolla. Y la temática no es otra cosa sino la controversia de cómo es que los gentiles han sido aceptados como pueblo de Dios. Y Pablo lo amplía un poco más. Cómo es que el hombre es justificado, aceptado y reconocido, hijo de Abraham, hijo de la promesa. ¿Cómo es que esto sucede? Y el apóstol Pablo entonces nos dice que eso es por medio de la justicia, que es por la fe, o la justificación, que es por la fe. Así que ese es el tema que él está desarrollando. Pero es importante que nos detengamos un poquito para pensar quiénes son estos judaizantes. Y los judaizantes no son judíos comunes. No son este tipo de judíos que el apóstol encuentra en alguno de sus viajes cuando entra a la sinagoga. Este no es el tipo de judío del cual Pablo está hablando. Estos son cristianos, o por lo menos llamados cristianos, han aceptado el aspecto histórico de Jesús, lo han reconocido como el Mesías. Así que ellos tienen muy buenas cosas que decir acerca de Jesús. Ellos confiesan que Cristo murió, que Cristo resucitó, confiesan que Cristo está a la diestra de Dios. Todas estas cosas ya la confiesan. Y confiesan que Jesús de Nazaret es el Cristo de Dios, el que ha sido enviado para Dios establecer su reino. Así que ellos no tienen ningún problema en esta confesión. Y yo he señalado en otras ocasiones que el problema de estos judaizantes, a la luz de Hechos 15 y a la luz de lo que está pasando aquí, es que estos judaizantes pretenden que la salvación no es exclusivamente por Jesucristo. Así que es la exclusividad de Jesucristo, la sola suficiencia de Jesucristo, el punto en controversia en estos versículos. Así que cuando se habla de cómo el hombre es justificado, pues estos fariseos cristianos tenían una respuesta. El hombre es justificado por Cristo más la obediencia o más las obras de la ley. Este no es un Cristo todo suficiente, sino es un Cristo complementado, como vamos a estar viendo. Así que en el contexto de esta lucha que Pablo está teniendo con estos fariseos judaizantes, vemos en el pasaje que Pablo reprende a Pedro, y parte de lo que está pasando en estos versículos, desde el 16 en adelante hasta llegar al versículo 20, giran en torno a esta reprensión que Pablo está dando de Pedro. Pablo no se encarga de coger a los fariseos judaizantes, a los cristianos fariseos judaizantes. Dentro de toda la epístola encontramos que él los está combatiendo, pero en el capítulo 2 el énfasis particular está en Pedro, porque Pedro por su hipocresía ha creado una mala interpretación del Evangelio. Pablo dice que Pedro no andaba conforme a la verdad del Evangelio. Así que ese es el contexto, mi hermano. El contexto tiene que ver con Pablo luchando contra estos judaizantes y luchando contra esta forma hipócrita de Pedro actuar, y es ahí donde entonces surgen una serie de aclaraciones
que es lo que el apóstol Pablo está haciéndole ahora a Pedro. Y ahí vamos al versículo 16. En el versículo 16, Pablo le dice a Pedro, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así que es claro que en el contexto el problema es cómo el hombre es justificado. Y Pablo le está aclarando a Pedro de que ellos saben, tanto Pedro como él sabe, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Eso Pablo se lo está haciendo claro a Pedro. Que el modo de justificación no es el que ahora estos fariseos cristianos pretenden, sino que el modo de justificación que ellos han probado por medio de la ley ha fracasado y por lo tanto este método que ellos están trayendo no es útil. Ahora los fariseos cristianos pueden decir, bueno, nosotros creemos que obedecer la ley solamente no nos va a salvar. Nosotros necesitamos también creer en Cristo. Así que la condenación de Pablo, si nosotros entendemos que esta era la línea de argumentación de los fariseos cristianos, entonces la argumentación de Pablo adquiere un sentido un poco más amplio. Y es no solamente condenando un sistema de salvación por la ley, sino un sistema que intenta complementar a Jesucristo por medio de la observancia de la ley. Y a eso es lo que yo creo que Pablo le está hablando aquí en este versículo 16 a Pedro. Y luego continúa el versículo 17. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Bien, así que con estos versículos, el apóstol Pablo le está diciendo a Pedro por qué es que este sistema no es bueno, de lo que esta gente está trayendo. Bien, el primer punto que queremos asociar con estos versículos es que la vida crucificada consiste a morir a la justicia de las obras de la ley. Así que cuando usted vive la vida crucificada, de la cual Pablo habla aquí, como vamos a estar viendo más adelante con más detalle, esta vida crucificada no es otra cosa, sino usted morir a justicia de las obras. Donde se muere la justicia de las obras es porque usted ha estado crucificado juntamente con Cristo. Así que esta vida crucificada comienza con la confesión de la imposibilidad de la justificación por la ley. Así, en el contexto, esa es la lucha, y el apóstol Pablo le está diciendo a Pedro, es imposible que el hombre sea justificado por las obras de la ley porque ha fracasado en hacerlo. Así que la vida crucificada hay que entenderla en ese contexto, en donde el que ha crucificado, se ha crucificado con Cristo, el que tiene esta vida crucificada, comienza con esta confesión de la imposibilidad de justificarse por la ley. Sí, y es una vida que se confía única y exclusivamente en Cristo. Es fe en Jesucristo. Descansar en la obra de Jesucristo. La vida crucificada de la que habla Pablo no consiste en una vida ética en este pasaje. La vida crucificada, Pablo la está utilizando, estar crucificado con Cristo, Pablo la está utilizando como una forma de responder a estos judaizantes y como una forma de responder al problema de Pedro. Eso es importante tenerlo en consideración, porque de lo contrario, usted empieza a sacar las cosas fuera de contexto y ahora tiene que dar una nueva reinterpretación a estos versículos. Y eso es lo que se ha hecho muy a menudo. Pero Pablo está colocando esta vida crucificada en este contexto de la lucha que él tiene con los judaizantes. Así que en ese sentido, tener esta vida crucificada, de la cual se está hablando aquí, es la manera de Pablo decirle a los judaizantes que este sistema de la justicia por la ley es un sistema que no lleva a nadie a ningún lugar. Al contrario, lo conduce a la muerte. Algunos tratando de resolver este problema, porque yo creo que no es muy inocente lo que pasa. Yo creo que algunos viendo que este pasaje del versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, no tiene un elemento ético en él. En otras palabras, Pablo no lo está utilizando para hablar de santificación. Pablo no lo está utilizando para decirnos cómo nosotros ahora, en nuestra vida cristiana, ahora necesitamos vivir bajo la observancia a los mandamientos de Dios. Él no habla de conducta del creyente en ese sentido. No es la obediencia del hombre lo que Pablo tiene en mente. Pablo tiene en mente el condenar esta enseñanza de los fariseos cristianos y la hipocresía de Pedro.
eso es lo que Pablo está combatiendo y ese versículo de eso es lo que habla. Pero algunos viendo que no pueden encontrar en ese versículo el argumento ético, entonces lo que han hecho es cambiar el significado de la justificación. Y un autor de apellido Alford, hablando de este pasaje en particular, noten lo que él dice acerca de la justificación. Dice, por lo tanto, la justificación no es solo un hecho legal en el que somos declarados justos por un Dios santo, es también una experiencia transformadora de una identificación viva con Cristo. Por la unión con Cristo somos transformados radicalmente. Ya no podemos volver a nuestra antigua vida porque en Cristo somos una nueva creación. Ahora, noten lo que él ha hecho. Él ha cogido la justificación, que tiene que ver única y exclusivamente de cómo Dios, por causa de Jesucristo, nos declara, nos tiene por justos, a pesar de que nosotros no lo somos, y la convierte ahora en una doctrina que enseña moralidad o ética cristiana, que enseña de cómo nosotros ahora podemos ser transformados por esta justificación y poder vivir el tipo de vida que Dios desea que nosotros vivamos según él. De eso es lo que habla. Y sigue diciendo, he sido crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo en mí. En esta inigualable afirmación del apóstol Pablo resume el evangelio de la gracia de Dios. Es el evangelio de la vida extinguida. He sido crucificado con Cristo. Así que usted puede ver que este autor entiende que el evangelio que Pablo está proclamando aquí es el evangelio de una vida extinguida. En otras palabras, una vida que ha sido puesta a muerte. ¿Y cuál es esa vida? Bueno, lo que él dice, es una vida que ahora pasa de una vida pecaminosa a una vida transformada. Entonces, Pablo no está hablando de eso. Pablo no le está diciendo a los judaizantes, ustedes son unos sinvergüenzas, ustedes están viviendo en adulterio, están robando, están matando. No, Pablo está confrontando a una gente que trata de vivir lo más moral posible porque encuentra que esa es su justificación delante de Dios. Hay veces que yo encuentro muchos autores que hablan de esta temática y yo siempre me he preguntado, cuando usted lea Filipenses 3, que vamos a leerlo, de hecho, cuando usted lea Filipenses 3, usted puede decirle a Pablo que él está viviendo en la carne, significa que él está viviendo una vida inmoral, cuando Pablo era irreprensible. Así que es claro que este tipo de fariseísmo que está ilustrado aquí en Gálatas y que está ilustrado en la misma vida del apóstol Pablo, eran hombres celosos de la ley, hombres que trataban de vivir una vida moral y de un ideal tremendo. Y Pablo los está confrontando. Así que Pablo, que vivía de esa manera, sabe lo que eso significaba, sabe las implicaciones de vivir de esa manera y usar eso como argumento para su justificación. Pablo lo sabe, es que Pablo no está engañando este tipo de personas, porque él era fariseo, vivía en esa misma experiencia. Bien, así que Pablo en este versículo 17 le dice a Pedro, dice, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro del pecado. ¿Para qué significa que somos hallados pecadores? Entonces Pablo le está diciendo a Pedro, si acepta la doctrina de los fariseos cristianos, Dios no va a encontrar pecador. Dios nos va a encontrar pecador. Y vamos a ser considerados como todos los demás, como los gentiles también. Vamos a ser considerados en la misma estatus. Así que lo que Pablo le está diciendo entonces es que este tipo de enseñanza que los fariseos traen, estos fariseos cristianos de Cristo más la obediencia, lo que hace es que el hombre se ha encontrado por Dios pecador. ¿Por qué? Porque ya no es Cristo solo, ya no es la sola suficiencia de Jesucristo la que resuelve el problema, sino que ahora es necesario traer a escena, complementar a Jesucristo con mi justicia personal. Y al complementar a Jesucristo con mi justicia personal, y Pablo decir que Dios me encuentra pecador, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que mi justicia personal, cuando yo la añado a la obra de Jesucristo, mi justicia personal hace que la obra de salvación no pueda realizarse porque mi justicia personal tiene que ser una justicia perfecta. Si fuera imperfecta, entonces mi justicia más la de Cristo, pues podríamos complementarlo y nos salvamos por eso. Y si fuera así, tampoco entonces necesitaría realmente a Jesucristo, como yo he afirmado en otras ocasiones. Pero yo creo que Pablo, al argumentar de esta manera,
está mostrándonos que esta enseñanza de los fariseos de Cristo más mi obediencia, lo único que va a hacer con usted es colocarlo bajo la sentencia de juicio. Y algunos muy piadosos creen que van a ser librados de la sentencia del juicio con el Cristo más mi obediencia. Pero Pablo, yo creo que aquí nos está mostrando que no es así. Así que esta doctrina, estos pasajes más bien, estos versos que estamos viendo, condenan esta doctrina del complementarismo, yo le llamo, en donde es un Cristo más en lugar de un Cristo solo. Y yo creo que Pablo entonces en estos versículos está hablando precisamente de este Cristo solo. ¿Cómo es que esta vida crucificada Pablo la ilustra ahora? Ahora vamos a ir a los versículos. Pablo entonces de ahí nos hemos movido a través del contexto en esta lucha contra el problema de Pedro y el problema de los judaizantes. Hemos visto lo que es la naturaleza de la enseñanza de los judaizantes y por eso es que lo que Pedro está haciendo lo que hace es darle puntos a favor a la doctrina de los judaizantes. Y Pablo ahora entonces ilustra lo que esto implica. Porque ahora Pablo llega a la conclusión, después de haberle dicho todo esto a Pedro, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y que lo primero que encontramos en el versículo es, con Cristo estoy juntamente crucificado. Algo que nosotros ya aprendimos en Romanos 6, así que no es nuevo para nosotros, ya lo estudiamos, lo que eso implicaba. Pero una definición de Pablo. Pablo está diciendo que él ha muerto. Este Pablo que él menciona en este versículo es el Pablo muerto. ¿Pero muerto a qué? Es la pregunta. ¿Qué fue lo que Pablo destruyó? Dice, porque pasaje más adelante dice que si lo que destruí, o anteriormente decía, si lo que destruí lo mismo vuelvo a edificar, transgresor me hago, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucedió cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado? ¿Qué fue lo que se destruyó? ¿Qué fue lo que Pablo destruyó cuando él fue crucificado con Jesucristo y que él no quiere volver a levantar? En el contexto es claro que lo que Pablo destruyó no fue su yo. Y algunos cuando leen esto que dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, esa palabra yo no se interpreta y ya Pablo no vive, sino que es ese elemento espiritual del ser humano que se le ha llamado yo. El yo que controla al hombre. A veces lo ilustran, yo no sé si ustedes lo han visto, pero en algunas Biblias aparece, ¿no? Donde vienen y le hacen un dibujito. Y hay una silla que representa el trono, y en el trono tuyo puede estar gobernando tu yo o puede estar gobernando Cristo. Entonces ponen ahí la palabra yo sentada en el trono y luego entonces aparece Cristo sentado en el trono de tu corazón, ¿verdad? Entonces, pues, de esa forma es que interpretan ese yo, como si Pablo se estuviera refiriendo a su ego, a su egoísmo que procura justificación en sí mismo. Yo no creo que Pablo está hablando de su yo como egoísmo, o como ese elemento espiritual de él, donde está dominado por el pecado, controlado por sus pasiones. Yo no creo que Pablo está hablando de eso en este momento. Él lo hace en otras ocasiones, y yo creo que en Romanos 7 es un ejemplo de eso, donde él habla de la lucha que él tiene como pecador. Pero aquí yo creo que Pablo está hablando de ese yo, ese Pablo, que como los fariseos que él está ahora combatiendo, vivía como ellos. Y ahora Pablo entonces encuentra que él derribó ya eso, derribó ese Pablo, destruyó ese sistema que él antes defendía. Y ahora él vive en una nueva realidad. Y él no quiere volver a levantar a ese Pablo. Él no quiere levantar a esa forma de pensar que él tenía respecto a la justicia de la ley. Él ahora ha encontrado una nueva forma de relacionarse con Dios que antes no poseía. Así que cuando él dice que él ha muerto con Cristo, ha sido crucificado, él está hablando de esto. Y anteriormente, en los versículos anteriores, Pablo dice que vamos a ver dónde encontramos el versículo. Déjenme ir al pasaje de la Biblia, donde él habla que él por la ley ha sido muerto a la ley, dice el apóstol Pablo. Morir a la ley es lo que Pablo se refiere cuando él está crucificado. Porque cuando él dice que él a la ley ha muerto a la ley, está indicando con esto lo que él en otros lugares ha enseñado,
de que la ley ahora lo ha confrontado y la ley lo ha matado. Y en ese sentido, el estar crucificado con Cristo, nosotros vimos eso la semana pasada también, el estar crucificado con Cristo y Pablo morir a la ley está relacionado porque está indicándonos con esto que la forma en que Pablo fue crucificado es porque la ley lo sentenció a morir y él entiende que este morir suyo ahora se ha cumplido en Jesucristo. En la crucifixión de Cristo, él ha dado satisfacción a lo que la ley demandaba y exigía de él. Y en ese sentido, él ha muerto a la ley. Así que este Pablo crucificado, este Pablo que fue crucificado, no es el Pablo que pretendía ahora encontrar justicia por la ley, sino es el Pablo que ha descubierto que por no tener esa justicia, la ley lo ha matado y en Cristo él ha dado satisfacción a lo que la ley pedía de él. Así que en ese sentido, yo creo que Pablo está hablándonos aquí cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que él terminó ya con su relación con la ley, con la demanda de la ley, con la imposición de la ley por justicia. Él terminó ya. Ese es el Pablo que como fariseo vivía de esa manera, pero ahora descubrió que ya en Cristo él ha roto con todas estas cosas, porque en lugar de encontrar justicia por la ley, lo que encontró fue muerte. Y en la persona de Jesucristo. Él ve a Cristo colgado de la cruz como resultado de él no haber cumplido, Pablo no haber cumplido con las demandas de Dios, y la muerte entonces fue lo que él recibió y él entonces ha pagado ya con su culpa y su pecado. Y de ahora en adelante entonces él nos dice que todas estas cosas le hacen a él posible vivir para Dios. Y esta es la vida resucitada que Pablo ahora tiene, en donde él ahora encuentra su identificación, su identidad en el Cristo que ha resucitado a la diestra de Dios. Así que esta nueva vida que el apóstol Pablo habla está asociada con esto, con su nueva posición delante de Dios como hombre justificado. Así que en todo momento, en el contexto, la vida crucificada tiene que ver con este terminar de Pablo con la justicia que es de la ley, este terminar de Pablo con esta forma de tratar de encontrar justicia por lo que él hacía, sea lo que sea, leyes morales, leyes ceremoniales, la totalidad de la ley en sí. Pablo encuentra que este sistema, él ha sido crucificado a este sistema. Así que la muerte de Pablo es lo que se identifica en estos momentos. Ahora, noten, Pablo dice, y ya no vivo yo. Así que Pablo hace este contraste. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo ya yo. Noten, un autor decía que es estar crucificado con Cristo. En pocas palabras, es tener nuestra carne clavada en un madero de gracia. Es decir, que ahora Dios me ha dado el dominio propio para decir no al pecado y sí a la santidad. Entonces, otra vez, Pablo no está hablando de eso. ¿Dónde nosotros podemos ver a este Pablo que dice, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo? Bueno, vamos a coger a Filipenses. En Filipenses capítulo 3 yo creo que Pablo hace este contraste. Lo que la carne que él crucificó, lo que significa, y ya no vivo yo. Ahora, nosotros vemos que esta carne que Pablo crucifica es para decirle a Pedro y decirle a los judaizantes, yo no voy a volver a levantar este sistema. En la forma de yo justificarme por las obras ya terminó en Jesucristo. Ya yo morí a todas esas cosas. Yo fui crucificado en Jesucristo y ya no vivo yo. Así que ese no vivir de Pablo, ¿cuál es? Bien, noten, Filipenses 3 es un pasaje que todos conocemos, pero viéndolo a la luz de esto que estamos discutiendo. En Filipenses 3 Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo confianza en la carne. En ese solo versículo, usted puede ver esa relación. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo. Bien, este Cristo crucificado está asociado con este Pablo que pretendía su justificación en la circuncisión, en las obras de la ley, y ahora ya no vivo yo, es el nuevo Pablo que ahora se gloria solamente en Jesucristo. Y por eso él dice, nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo nuestra confianza en la carne. Así que ese es el contraste entre estos dos tipos de Pablo. El Pablo que encontraba su seguridad en lo que hacía y el Pablo que ahora se gloria en Cristo. Y luego sigue diciendo, aunque yo tengo también de que confiar en la carne, si alguno piensa de que tiene de que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Así que ese es el Pablo
sin crucificar. Pero el Pablo crucificado, en donde ya no vive él, es decir, ya no vive ese Pablo que encontraba argumentos para encontrar su justificación delante de Dios en todas estas cosas que la carne producía. Pablo lo ha crucificado de una vez y para siempre. Ahora, ¿cuál es el Pablo que vive? Ahora, el Pablo que vive, ahí en Filipenses, es versículo 7 en adelante. Pero cuántas cosas para mí eran ganancias, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Otra vez, usted puede ver el contraste. El Pablo que muere, el Pablo que ya no vive él. ¿Por qué ya no vive él? Porque ya ese Pablo, que era el Pablo fariseo, el Pablo que él está combatiendo en la vida de estos hombres. Pablo se ve a sí mismo en estos fariseos cristianos. Así era yo. No tenía a Jesucristo en ese momento, pero él estaba abogando por los mismos principios. Y aquí entonces encontramos que cuando Pablo es crucificado a ese sistema de la justicia por la ley, es crucificado a la justicia que él puede desarrollar en virtud a la obediencia que él pueda realizar. Ese Pablo ahora viene a rebelarse con todas estas cosas, contra todas estas cosas. Así que el Pablo que ahora tiene esta nueva vida es el Pablo que puede confesar que su ganancia está en la justicia de Jesucristo y que toda justicia humana es simplemente basura. Y en ese sentido, lo que Pablo nos está diciendo aquí con esta vida crucificada es que cuando el hombre vive esta vida crucificada es un hombre que ha entendido que él ha pasado de un estado de muerte, de condenación, a un estado de paz y de justificación. Y Pablo le está diciendo, Pedro, ¿cuál es el uso de ahora venir a levantar un sistema que me mantenía oprimido, sin seguridad? Iba camino al infierno y ahora lo voy a levantar otra vez. Así que Pablo claramente está diciendo que no es así. En la Biblia nosotros encontramos un sinnúmero de ilustraciones de cómo esto sucede. Mefiboset es un caso, ahí ustedes ya lo conocen, el caso de Mefiboset. Este es el hombre que ha muerto a lo que era y ahora tiene algo nuevo. El Mefiboset que ahora vive, ¿cómo es? Bueno, Mefiboset antes era el hijo de Saúl, condenado, estaba bajo juicio. Pero ahora, el Mefiboset que nosotros encontramos es el que se sienta a la mesa del rey. Y así, esa es una figura de nosotros, mi hermano. Cuando nosotros hemos sido crucificados con Jesucristo, ya no vivimos nosotros, lo que significa es que nosotros hemos pasado de esta condenación en la cual nos encontrábamos, esta forma de tratar de conquistar el corazón de Dios, y Dios por su pura misericordia nos ha mostrado que todo eso nos llevaba a la muerte, nos mató en Cristo y ahora nos dice, esta es la forma, la nueva vida que yo te he otorgado a ti. Y esta es la vida en donde nosotros como Mefiboset nos sentamos a la mesa del rey a disfrutar de los manjares del rey. Nosotros encontramos otro ejemplo en la vida de Ruth. Ruth la Moabita, también bajo maldición. Y ahora la encontramos que ha sido incorporada en el pueblo de Dios. La Ruth que antes desapareció, murió. Y ahora la nueva Ruth es esta Ruth que ahora participa de las promesas del pueblo de Dios. Es la Ruth que ahora se constituye madre del Mesías. También encontramos el caso de Rahab la ramera, y de forma similar también, bajo juicio, bajo condenación. Que ha pasado de este estado de condenación y ahora también dentro del linaje del Mesías. Así que en ese sentido, cuando nosotros hablamos de esta vida crucificada, la vida crucificada no es algo que nosotros hacemos, es algo que Dios ha hecho en Jesucristo, en donde nosotros hemos sido incorporados y ahora ya no vivimos nosotros. Ahora nuestra nueva existencia está determinada por nuestra posición en Cristo, por nuestra justificación delante de Dios, en donde ahora podemos disfrutar de paz y de seguridad. Lo que Stanley promete no trae esta seguridad. Nos enfoca a mirar a nuestra propia justicia, a nuestras propias obras, en lugar de mirar en las obras que Jesucristo realizó a favor de todos nosotros. Noten que cuando el apóstol Pablo dice que ya no vive él luego entonces él explica cómo es que esta vida crucificada ahora se vive. Y es una paradoja porque usted no vive si está muerto, ¿verdad?
Pero en este sentido, estamos hablando de esta vida crucificada en términos de que el apóstol Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que en ese sentido, este crucificar, vivir la vida crucificada, significa rehusar a vivir bajo la justicia de la ley, significa gloriarnos en Cristo como nuestra justicia, y vivir la vida crucificada es una vida de fe en el Hijo de Dios, es una vida en donde nosotros descansamos enteramente en lo que Cristo ha hecho, disfrutamos momento tras momento que la victoria que Él logró es nuestra victoria ante los ojos de Dios y que todo beneficio que viene del cielo viene precisamente porque este Cristo está a la diestra de Dios y con su justicia sustituye nuestra vida de derrota. Porque mi hermano, por más victorias que nosotros tengamos en esta carne nuestra, y hablábamos en estos días, ¿no?, de las victorias que nosotros podemos desarrollar en nuestra propia vida, hay muchísimas cosas nobles, pero por más noble que sean, se constituyen en derrota, porque nunca es lo que Dios pide de nosotros. Por lo tanto, en lugar de gloriarnos en nuestras derrotas, porque eso es lo que son, nos vamos a gloriar en la vida que Jesucristo vivió para nosotros. Y eso es lo que el apóstol Pablo está enfatizando en estos momentos. Así que la fe de Cristo es el fundamento de nuestra vida crucificada. Vivir diariamente una vida crucificada es vivir bajo la seguridad de que en Cristo Jesús hemos puesto final al intento humano de encontrar justicia mediante la ley. Bien, en conclusión, mi hermano, a menudo, cuando se estudian estos versículos de Pablo, nos olvidamos que la controversia de Pablo es con profesos creyentes, y eso es muy importante. Creyentes, como dije, que confiesan la historicidad de Cristo, que Él murió, resucitó y está a la diestra de Dios, pero eran personas que no creían en el Cristo solo, creían que a Cristo había que complementarlo. Así que eso es importante cuando leemos estos pasajes, y leemos muchos pasajes como estos, en Romanos, en Gálatas, porque nos ayuda a colocar la controversia en su contexto y nos permiten entender que lo que Pablo está combatiendo es algo que nosotros encontramos también en nuestros días. Hoy día nadie le va a decir, especialmente moviéndonos en el mundo cristiano en particular, nadie le va a decir que usted se salva por la ley. Usted va a encontrar que todo el mundo dice, no, por las obras nadie se salva. Pero es cuando entran en el terreno de complementar, entonces, que mis obras no me salvan, pero cuando Cristo viene a mi vida, entonces el Cristo interior con mis obras, entonces eso sí me salva. Eso es complementar. Es complementar la obra que Cristo terminó en la cruz del Calvario con este Cristo que mora ahora en nosotros, y a través de ese Cristo entonces podemos vivir esta vida que se llama la vida crucificada. Pero nosotros podemos ver que en el contexto no se habla de la conducta, se está hablando de cómo Pablo le dice a Pedro que la justificación no puede ser por lo que esta gente está enseñando de Cristo más la obediencia, sino por Cristo solamente. Así que depende única y exclusivamente de lo que Cristo ha hecho. Y Pablo entonces nos dice que no debemos de volver a reconstruir o reedificar otra vez lo que ya hemos destruido. Ya hemos destruido ese sistema, no volvamos a levantarlo. Pablo claramente nos habla de esto. Bien, yo sé que muchas veces, mi hermano, y quizás algunos de ustedes haya pasado por esta experiencia, quizás esté pasando por esta experiencia. Es posible que usted se sienta en una condición culpable, haya ofendido a Dios y en su lucha con el pecado usted ha sido debilitado y usted ha caído. Estos versículos nos muestran, mi hermano, que a pesar de que nosotros en nuestra vida vamos a estar constantemente luchando con el pecado que está en nosotros, la clave no es buscar la victoria en lo que pasa en nuestro interior. Esa no es la clave. No es como dice Stan, que tú tienes un Dios omnipotente morando dentro de ti y por lo tanto tu victoria ha sido asegurada. Eso no lo apoya nuestra experiencia, eso no lo apoya las Escrituras. Al contrario, las Escrituras nos muestran cómo el creyente constantemente tiene esta lucha con su carne, pero el creyente tiene un secreto. Y el secreto del creyente es a no buscar su victoria en lo que sucede en su interior, sino a descansar en lo que sucedió fuera de él. La victoria que Cristo ganó para nosotros.
Es importante que entendamos que tú no eres un hombre o una mujer con un poderoso Dios morando dentro de ti. Eres un débil pecador que a menudo vas a fracasarle a Dios y vas a fracasar malamente en muchas ocasiones. No obstante, el secreto nuestro es poder entender que a pesar de lo débil que somos como pecadores, nosotros contamos con un poderoso Salvador a la diestra de Dios que vive para interceder por nosotros. Que el Señor le bendiga. Amén. Gracias, Pastor Saúl, por la exposición. Vamos a dejar unos minutitos a ver si alguien tiene alguna pregunta o necesita alguna aclaración sobre el tema topado esta mañana. Yo quería hacer una pregunta a Saúl. Adelante. Saúl, yo digo, cuando nos has revelado el Evangelio y entendemos nuestra fe de otra manera, digamos, aceptando que es Cristo nuestra salvación, puede ser que podamos, a partir de ese momento, de esa revelación, de esa fe, cometer actos aberrantes, asesinatos, robos, perversiones. Puede ser que pase eso a partir de nuestra fe, de nuestra revelación del mensaje, del Evangelio. Ok. Quiero cuidarme de lo que voy a decir. Como cristianos, hay algo que pasa en nosotros. Nosotros llegamos a amar al Señor. Y eso es fundamental, ¿sabe? Usted sabe de dónde el Señor lo sacó. Y como creyentes, nosotros nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos vivir para que el nombre de nuestro Cristo no sea pisoteado? ¿Verdad? Así que nosotros vamos a estar luchando con el pecado. Yo hago una diferencia entre en lo que el mundo llama pecado, lo que la iglesia cristiana llama pecado y lo que yo creo que la Biblia llama pecado. Pecado es todo lo que es contrario a Dios. Y lo que es contrario a Dios puede ser actos que se muestran, evidentemente le podemos llamarle los grandes pecados, o actos que son pequeños pecados que quizás ni se vean. En ese sentido yo voy a decir, el creyente siempre va a tener esa lucha con el pecado. Y aunque confiesa todas estas cosas, el creyente va a retirarse después de todo un día y poder mirar hacia atrás y decir, yo le he fracasado al Señor. Pero encuentra su justicia en saber de que hay un Cristo en el cielo que tiene una justicia superior a la suya. Así que de esa manera yo elimino la confianza en cualquier tipo de justicia, porque tal justicia realmente no existe. Esas diferencias de pequeños pecados y grandes pecados para Dios realmente no lo son, son para nosotros. Pero desde el punto de vista, ahora voy a enfocarlo de otro ángulo, ¿no? ¿Puede un creyente cometer actos visibles que son actos que son repulsivos para la sociedad y aún para nosotros mismos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y lo encontramos en el ejemplo de David, lo encontramos en el ejemplo de Pedro, que cometieron actos que